Una tarde me encontraba manejando por las carreteras secundarias del Estado de México. Iba en busca de un lugar donde desconectarme, alejarme de la rutina y tal vez encontrar algo de paz en la soledad del campo. Fue entonces cuando me topé con ese letrero oxidado a un lado del camino, apenas visible entre la maleza. Rancho de San Mateo, 10 kilómetros. Algo en ese nombre me llamó la atención, quizás por su sencillez o porque parecía prometer un sitio olvidado por el tiempo. Sin pensarlo dos veces, giré hacia la carretera angosta que se adentraba en el bosque. El camino era serpenteante, rodeado por altos pinos y robles que formaban un túnel natural, filtrando la luz del sol en pequeños destellos que parecían jugar a confundirme. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más estrecha y bacheada, hasta que se transformó en un simple sendero de tierra. Estaba solo, sin señales de civilización a la vista, solo el crujir de las ramas bajo las llantas de mi coche y el sonido lejano del viento entre los árboles. Comenzaba a preguntarme si no había sido una mala idea tomar ese desvío, pero algo en mí insistía en seguir. Después de casi una hora de manejar, el bosque se abrió de repente, revelando una llanura donde, en el centro, se erigía una casa vieja, casi en ruinas. Parecía haber sido hermosa en su tiempo, con una arquitectura colonial, pero ahora sus paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, todas rotas o cerradas con tablas, daban la sensación de que la casa misma no quería ser vista. Me detuve a cierta distancia. Había algo en esa casa que me provocaba un malestar inexplicable, una sensación de vacío, como si la tierra misma alrededor hubiera absorbido la vida hace mucho tiempo. Pero la curiosidad me ganó, así que bajé del coche y caminé hacia ella. La entrada estaba bloqueada por un portón de madera astillada, pero lo rodeé fácilmente. A medida que me acercaba, noté que el aire era más denso, casi sofocante, como si el lugar contuviera años de historias reprimidas, esperando ser liberadas. La puerta principal, entreabierta, me invitaba a entrar, y aunque mi instinto me decía que me diera la vuelta, ya estaba demasiado involucrado para detenerme. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y madera podrida me golpeó con fuerza. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Sin embargo, los muebles seguían allí. Una mesa larga, sillas, estanterías llenas de libros viejos. Todo estaba dispuesto como si la casa hubiera sido abandonada de un día para otro, y eso me pareció más inquietante que si hubiera estado completamente vacía. Decidí explorar el lugar. Subí por una escalera de madera que crujía bajo mi peso, rezando para que no se viniera abajo. Arriba, encontré un pasillo con varias puertas, todas cerradas. Me detuve frente a una en particular, de la que parecía emanar un leve olor a humo, como si algo se hubiera quemado dentro hace mucho tiempo. Al abrirla, me encontré con lo que debía haber sido una habitación infantil. Los muebles estaban cubiertos con sábanas sucias, pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño caballito de madera en una esquina, inclinado de manera extraña. Parecía estar fuera de lugar, como si alguien lo hubiera empujado con prisa. Algo no estaba bien. El aire en esa habitación era aún más pesado que en el resto de la casa, y sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y ansiedad que me indicaba que era hora de irme. Pero justo cuando iba a darme la vuelta, escuché un susurro, apenas audible, como el roce de hojas secas arrastradas por el viento. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor. «No te vayas». El sonido era tan bajo que por un momento pensé que lo había imaginado. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nadie.
El miedo me golpeó con fuerza, y en ese instante supe que debía salir de esa casa lo más rápido posible. Bajé las escaleras casi tropezando, sintiendo que algo me seguía. Afuera, el día comenzaba a desvanecerse, y las sombras del bosque se alargaban sobre la casa, dándole un aspecto aún más siniestro. Subí al coche y arranqué, pero al mirar por el retrovisor, vi algo que me hizo congelarme. Allí, en una de las ventanas del segundo piso, estaba una figura. No podía distinguir sus rasgos con claridad, pero era pequeña, del tamaño de un niño. Se quedó allí, inmóvil, observándome mientras me alejaba. Conduje lo más rápido que pude por el camino de vuelta, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No me atreví a mirar atrás, ni siquiera cuando llegué a la carretera principal. Solo seguí adelante, lejos de ese lugar maldito. Al llegar a casa, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, fruto del cansancio o del ambiente extraño de la casa. Pero aquella noche, justo antes de quedarme dormido, volví a escuchar el susurro. «No te vayas». Y supe que, de algún modo, esa casa me había encontrado, y que lo que fuera que habitaba allí no me dejaría escapar tan fácilmente. No sé cómo llegué a ese pueblo. Salí de la ciudad en busca de un escape, algo que me desconectara del ruido, de las responsabilidades, de la gente. Fue como si el camino me hubiera llevado solo, sin más dirección que la que me dictaba el instinto. No llevaba más que un par de horas conduciendo cuando el paisaje comenzó a cambiar. Los edificios dieron paso a lomas secas, campos abandonados y algunas casas dispersas, la mayoría ya medio caídas por el tiempo. El sol, que había estado fuerte durante todo el día, ahora se iba desvaneciendo lentamente, teñiendo el cielo de un color naranja opaco que daba la sensación de que la noche iba a caer más rápido de lo normal. Vi el letrero en una curva cerrada. San Cristóbal, 5 kilómetros. Apenas era visible, cubierto por enredaderas y musgo. A pesar de todo, decidí girar. No sé qué me llevó a hacerlo, pero algo me empujaba a seguir ese camino. Poco después de la curva, los árboles y el campo seco dieron paso a un pequeño valle. Allí, en medio de la nada, estaba el pueblo. San Cristóbal no tenía más de 10 calles. A simple vista, parecía haberse detenido en el tiempo, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Las casas eran de adobe, con techos de teja, algunas apenas sostenidas por los pilares de madera carcomida. Los caminos, de tierra, estaban llenos de piedras sueltas que crujían bajo las llantas de mi coche. No vi a nadie en la calle, ni un alma caminando o trabajando. Ni siquiera algún perro merodeando en busca de comida. Era extraño, pero también me resultaba liberador la idea de estar completamente solo, sin que nadie me reconociera ni me pidiera algo, tenía su encanto. Me estacioné cerca de la plaza principal, que tenía una iglesia pequeña y desgastada en el centro. Había una fuente en medio de la plaza, aunque estaba seca. El agua no corría por allí desde hace mucho tiempo, eso era evidente. Las bancas, cubiertas de polvo y con partes rotas, parecían no haber sido usadas en años. Salí del coche y respiré hondo. El aire olía a tierra seca y a algo más, algo metálico, como el olor del hierro viejo. Miré alrededor buscando alguna señal de vida, pero no la había. Caminé hacia la iglesia, esperando que tal vez allí pudiera encontrar a alguien que me dijera si podía pasar la noche en el pueblo. Pero cuando llegué a la entrada, me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta y adentro todo estaba oscuro. No había velas encendidas ni un altar visible.
Era como si la iglesia también hubiera sido abandonada. Mientras recorría las calles vacías, vi una casa que me llamó la atención. Estaba al final de una callejuela estrecha, medio escondida entre árboles que parecían abrazarla con sus ramas torcidas. Era grande, más que las demás casas del pueblo, y aunque parecía estar en el mismo estado de abandono que el resto, algo en ella me resultaba diferente. No sé si era la forma en que las ventanas estaban cerradas, con tablas clavadas de manera apresurada, o cómo la puerta principal, enorme y de madera oscura, tenía una cadena oxidada que colgaba del picaporte, rota y caída en el suelo. Algo me decía que ahí había una historia que no se había contado, algo que el pueblo prefería olvidar. La curiosidad me pudo. Caminé hasta la casa y me quedé un rato observándola desde afuera. El sol ya estaba a punto de desaparecer por completo y las sombras se alargaban cada vez más. Decidí acercarme. Al tocar la puerta, ésta se movió con facilidad, como si hubiera sido empujada desde el interior. El chirrido que hizo al abrirse fue el único sonido que había escuchado en todo el día, y por alguna razón, eso me incomodó más que el silencio mismo. Dentro, el aire era aún más denso que afuera. El polvo lo cubría todo, y la luz que entraba por las rendijas entre las tablas apenas iluminaba el interior. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver más claramente lo que había dentro. Había una sala grande, con muebles cubiertos por sábanas grises y una chimenea en una esquina que parecía no haber sido encendida en años. Lo que más me llamó la atención fue un gran retrato que colgaba de la pared. Estaba torcido, y aunque la imagen estaba borrosa por el polvo y el tiempo, podía distinguir las siluetas de varias personas. Una familia, tal vez. Me acerqué más, tratando de ver mejor. Al quitar parte del polvo del vidrio con la mano, distinguí los rostros. Eran 2 adultos y 3 niños. Los padres tenían una expresión rígida, como si posaran por obligación, mientras que los niños, más que asustados, parecían incómodos. Los ojos de uno de ellos, el más pequeño, me causaron un escalofrío. Su mirada no estaba dirigida al pintor o al fotógrafo, sino hacia la esquina de la habitación donde me encontraba. Era como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Retrocedí un paso y me di cuenta de que había una puerta entreabierta al fondo de la sala. No debería haber ido, lo sé, pero algo en mí quería saber más. Empujé la puerta suavemente y al hacerlo, el olor a humedad y encierro se intensificó. Detrás de esa puerta había una escalera que bajaba, probablemente hacia el sótano. Lo pensé 2 veces antes de bajar, pero el impulso de saber más sobre esa casa me ganó. Los escalones crujían bajo mi peso. Cada paso hacía eco en el espacio cerrado, y por un momento me pregunté si alguien más podría estar escuchando. Llegué al fondo de la escalera y me encontré en una habitación pequeña, apenas iluminada por una ventana diminuta en lo alto de una pared. La luz que entraba era insuficiente para ver con claridad, pero podía distinguir algunas formas: muebles viejos, cajas apiladas y en una esquina una silla de madera. Pero lo que más me llamó la atención fue una puerta metálica en la pared opuesta. Era pequeña, más como una trampilla que una puerta de verdad, y estaba cerrada con un candado oxidado. Sentí un nudo en el estómago al acercarme. Algo en esa puerta me incomodaba profundamente, como si detrás de ella hubiera algo que no debía ser descubierto. Pero en lugar de darme la vuelta y salir, me acerqué más. El candado estaba viejo, corroído por el tiempo, y con un simple tirón se soltó. Al abrir la puerta, un frío intenso me golpeó en la cara, como si del otro lado hubiera algo más que oscuridad. Dentro,
El espacio era apenas una pequeña cavidad, lo suficientemente grande para que una persona pudiera agacharse. Al fondo, una figura se distinguía en la penumbra. Retrocedí, atónito, tratando de entender lo que veía. Era el cuerpo de un niño, cubierto de harapos. Estaba encorvado, como si hubiera estado allí por años, olvidado, dejado para descomponerse en la oscuridad. Quise salir corriendo, pero el terror me paralizó por completo. ¿Qué hacía un niño ahí? ¿Qué había pasado en esa casa? Escuché entonces un leve susurro, como el que hace el viento al pasar entre las hojas secas, pero no había viento. Y en ese susurro pude distinguir algo. Todavía estoy aquí. El miedo me sacudió de inmediato. Miré hacia la figura encorvada y noté que, aunque parecía inmóvil, su cabeza se había inclinado ligeramente hacia mí, como si también estuviera observando. Retrocedí, casi tropezando con los escalones, y cuando llegué arriba, corrí hacia la puerta principal. Apenas podía respirar. Algo estaba mal, muy mal. Salí corriendo de la casa, pero cuando llegué a la plaza, noté algo que me heló la sangre. En todas las ventanas de las casas alrededor, en las sombras de cada una de ellas, había siluetas observándome. Fijas, inmóviles, pero claramente visibles. El pueblo que creía abandonado no estaba tan vacío como parecía. Subí a mi coche y arranqué sin mirar atrás. Conduje por horas, sin detenerme, hasta que llegué a un lugar donde pude ver las luces de la ciudad a lo lejos. Al llegar a casa, busqué información sobre San Cristóbal, pero no encontré nada, como si el pueblo nunca hubiera existido. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver esas siluetas. Sigo preguntándome qué fue lo que vi en ese sótano, quién era ese niño, y por qué aún escucho ese susurro cada vez que estoy solo. Todavía estoy aquí. Todo comenzó cuando mi primo Joaquín me invitó a un fin de semana de pesca en las montañas de Puebla. Era noviembre, y el frío ya empezaba a apretar en la sierra, pero Joaquín, siempre aventurero, insistió en que los mejores peces se capturaban en esas fechas, justo cuando el invierno se avecinaba. La idea me pareció perfecta. Un par de días en medio de la naturaleza, lejos de la ciudad, respirando aire fresco y disfrutando de la tranquilidad del bosque. Lo que no esperaba era terminar en una cabaña olvidada, en medio de la nada, enfrentando una realidad que nunca hubiera imaginado. El camino hacia la sierra fue largo. Salimos temprano por la mañana, pero entre las paradas para comprar provisiones y las complicadas rutas de terracería, nos tomó más de 6 horas llegar al lago donde Joaquín había planeado acampar. La vista al llegar era impresionante. El agua cristalina reflejaba las montañas cercanas, cubiertas de pinos tan altos que parecían tocar el cielo. El frío viento de la montaña nos cortaba la cara, pero eso no nos desanimó. Estábamos decididos a disfrutar del viaje. Joaquín había traído una tienda de campaña y todo lo necesario para dormir al aire libre, pero una vez allí, la realidad nos golpeó. El viento era más fuerte de lo esperado, y la temperatura bajaba rápido con el atardecer. Pronto nos dimos cuenta de que dormir a la intemperie no era una opción. Comenzamos a considerar alternativas, y fue entonces cuando Joaquín mencionó que, a unos kilómetros del lago, había visto una cabaña años atrás, en un viaje con su padre. No está en las mejores condiciones, pero seguro nos protegerá del frío, dijo con su típica confianza. Sin pensarlo mucho, recogimos nuestras cosas y nos dirigimos hacia el lugar. El sol ya estaba descendiendo y las sombras se alargaban en el suelo del bosque. El camino era un sendero estrecho que se perdía entre los árboles
cada vez más oscuro. Después de unos 30 minutos caminando, al fin la vimos. La cabaña estaba ahí, tal como Joaquín la recordaba, o más bien, lo que quedaba de ella. Era una estructura vieja, de madera oscura y corroída, con el techo a medio caer y las ventanas rotas. No había luz ni señales de que alguien hubiera estado allí en años. Las ramas y hojas secas se habían acumulado en el porche y el jardín que una vez pudo haber sido bonito ahora era solo maleza salvaje. Sin embargo, en ese momento, la idea de estar bajo un techo, cualquier techo, nos parecía una bendición. Empujamos la puerta con fuerza, ya que estaba hinchada por la humedad, y finalmente cedió con un crujido que resonó en el silencio del bosque. El interior era tan desolador como el exterior. Una chimenea de piedra ocupaba una esquina de la sala, y había un par de muebles destartalados cubiertos de polvo. El aire estaba pesado, con un olor a madera podrida y humedad. Lo primero que hicimos fue recoger ramas secas del exterior y encender un fuego en la chimenea. Una vez que el calor comenzó a llenar la cabaña, nos sentamos a descansar, aunque ambos notamos algo extraño en el ambiente. La cabaña, aunque vacía, daba la sensación de que no estábamos solos. Me sacudí la incomodidad pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Estábamos en medio del bosque, en un lugar extraño. Por supuesto que iba a sentirme raro. Decidimos no montar las tiendas dentro y, en su lugar, dormir sobre unos viejos colchones que encontramos en lo que alguna vez fue una recámara. Los arrastramos cerca del fuego para mantenernos calientes, y después de una cena rápida, a base de sándwiches y café, nos dispusimos a dormir. Fue en ese momento, justo cuando el sueño comenzaba a apoderarse de mí, cuando lo escuché por primera vez. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el piso de madera, con pasos ligeros. Abrí los ojos de golpe y miré a Joaquín, quien ya estaba sentado, con los ojos abiertos como platos, escuchando lo mismo que yo. Nos quedamos en silencio, esperando que el sonido se detuviera, pero no fue así. Los pasos parecían acercarse, moviéndose por la cabaña, y luego se detuvieron. ¿Escuchaste eso?, susurré. Sí. No te muevas, respondió, en voz baja. Ambos nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, mientras el sonido volvía, esta vez más fuerte, como si algo arrastrara los pies sobre el suelo. Los pasos se acercaron más, hasta que parecieron detenerse justo fuera de la habitación donde estábamos. Los dos intercambiamos una mirada rápida, y en un impulso, me levanté de golpe y abrí la puerta de la recámara. La cabaña estaba vacía, o al menos, eso parecía. Miré alrededor, pero no había nada. Sin embargo, el ambiente se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera observándonos. Volví junto a Joaquín, y ambos decidimos que lo mejor sería no dormir. El fuego aún ardía, pero la sensación de frío no venía del exterior. Era un frío que se filtraba desde las paredes mismas. Pasaron varias horas sin que ocurriera nada más, y justo cuando comenzábamos a relajarnos un poco, Joaquín se levantó para salir al exterior y revisar las provisiones. Lo vi caminar hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, eran mucho más fuertes, como si alguien estuviera corriendo dentro de la cabaña, pero no había nadie visible. Joaquín, asustado, retrocedió y cerró la puerta de golpe, bloqueándola con una silla vieja. ¿Qué demonios está pasando aquí?, me dijo, con una voz que rara vez le había escuchado, una mezcla de miedo e incredulidad. No tuve respuesta para él. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a explotar en el pecho. De repente, la chimenea,
que hasta ese momento nos había dado algo de seguridad con su luz y calor, se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado las llamas. La oscuridad se hizo total. Sin el fuego, la única luz provenía de la tenue luna que entraba por las ventanas rotas. Fue en ese momento cuando lo vimos. Era una sombra, en una esquina de la sala, apenas visible pero indudablemente allí. Estaba inmóvil, pero su presencia era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar. La silueta era delgada, alta, pero no podíamos distinguir sus rasgos. Solo sabíamos que estaba allí, mirándonos. Joaquín y yo retrocedimos lentamente, sin apartar la vista de la figura. De repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, como si algo la hubiera empujado desde afuera con una fuerza inhumana. El viento frío del exterior entró con furia, pero no nos atrevimos a movernos. La figura, que antes estaba en la esquina, se había esfumado, pero sabíamos que no estábamos solos. Sin pensarlo más, tomé a Joaquín del brazo y salimos corriendo de la cabaña, dejando nuestras cosas atrás. Corrimos por el sendero entre los árboles, sin mirar atrás, con el sonido de nuestros pasos y nuestras respiraciones aceleradas, resonando en el silencio del bosque. No nos detuvimos hasta que llegamos al lago, donde habíamos dejado el coche. Nos subimos rápidamente y arrancamos a toda velocidad, sin decir una palabra. Manejamos en silencio por horas, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el horizonte. Nadie nos había seguido, al menos no físicamente, pero la sensación de ser observados nunca se fue. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Joaquín y yo dejamos de ir a la montaña después de eso. Nadie más había mencionado esa cabaña en los relatos del pueblo, y era como si ni siquiera existiera. Pero yo sé lo que vi, lo que sentimos en ese lugar. Hay lugares que deberían ser olvidados, dejados para que el tiempo los consuma, porque lo que habita en ellos ya no es de este mundo. Toda la vida había escuchado historias acerca de pueblos escondidos en lugares remotos, perdidos en el tiempo, ya sea por abandono o porque la gente prefirió mudarse a zonas más urbanas. Esto siempre me despertó mucha curiosidad y quería ver si algo de lo que hablaba la gente de estos pueblos era cierto. Así que un día me dispuse a visitar un supuesto pueblo abandonado que estaba a unas millas de mi ciudad y que era bastante popular entre la gente curiosa de estas cosas como yo. Sin embargo, al llegar allí, me decepcionó mucho saber que básicamente se había convertido en un trampa para turistas, ya que estaba bastante lejos de estar abandonado. Al contrario, estaba completamente lleno de gente, y había tiendas de souvenir y visitas guiadas, y todas estas cosas. Aún así, me la pasé bien, pero no era para nada lo que esperaba de ese lugar, ha de ser porque era demasiado popular. Me pregunté si el significado detrás de las palabras «pueblo escondido» era que el pueblo en sí estaba literalmente oculto del ojo humano, y si realmente estos lugares existían en verdad. A ver, vivo en una gran ciudad repleta de gente, y lo más cercano a un pueblo escondido es lo que les acabo de describir. Sin embargo, un día, mientras veía publicaciones de una página de Facebook relacionada con el tema, me encontré por casualidad con otro supuesto pueblo escondido que estaba en la ciudad vecina y del que al parecer muy poca gente sabía. Lo mejor es que no parecía muy complicado llegar hasta él, solo que estaba en una zona muy apartada, donde no había civilización en kilómetros. Sin embargo, necesitaría caminar, y como uno de mis mejores amigos es un ávido montañista, le pregunté si se animaba a venir conmigo a este viaje de exploración, y a él le encantó la idea. Esa misma noche, encontré la ubicación exacta de donde se suponía que estaba la aldea escondida, y a la mañana siguiente partimos. Llegamos al lugar unas 4 horas después,
Aparcamos el auto en un viejo estacionamiento cercano y comenzamos a caminar. Mi amigo estaba muy entusiasmado con este paseo y yo también estaba deseando hacer la caminata. El clima era perfecto y la ruta en sí no era ni la mitad de difícil de lo que esperaba, así que podíamos. Sin embargo, no encontramos el pueblo escondido, pero en su lugar, miramos otros puntos de interés destacados en el mapa, cosas históricas y otras cosas, especialmente porque toda esta zona había sido parte de un complejo minero hace muchos años, pero ahora estaba completamente abandonado. Sin embargo, nuestra pequeña expedición debió ser interrumpida momentáneamente, ya que el cielo se volvió de un tono gris intenso y supimos que iba a llover. La lluvia era ligera al principio, pero luego cayó increíblemente fuerte. No habíamos planeado necesitar refugiarnos, pero lo hicimos. Habíamos visto un monumento de piedra no hace mucho, el cual tenía un arco, y pensamos que este sería lo suficientemente grande para que ambos nos escondiéramos de la lluvia debajo de él. Caminamos de regreso a través de una zona alta atravesando algunos árboles, y en 5 minutos llegamos hasta allí. Supongo que debido a que había caminado mucho ese día, estaba más cansado de lo que pensaba, porque de repente empecé a sentirme increíblemente somnoliento. En el momento en que regresé, tuve que sentarme debajo del alero de esa estructura de piedra, ya que mi cabeza daba vueltas, y mi amigo debe haber estado experimentando algo similar, ya que estaba reflejando mis movimientos. Después de un período de tiempo desconocido, me desperté. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido. Lo que causó que me despertara fue el sonido de la voz de alguien que no conocía, lo que significaba que alguien más estaba aquí con nosotros. La lluvia también había parado, y me dio algo de miedo, así que abrí lentamente los ojos, solo un poco, para tratar de ver quién estaba allí. Con los ojos entrecerrados, vi varias figuras frente a nosotros, y noté que a pesar de la lluvia, el sol todavía estaba en el cielo, por lo que era temprano todavía. Las figuras estaban en la sombra. No podía distinguir sus rasgos porque estaban justo dentro de la densa línea de árboles que rodeaba el monumento. Poco a poco estaba recuperando el sentido, y fue entonces cuando descubrí algo extraño. Escuché a estas figuras hablar, pero sus voces sonaban muy inusuales. Eran más agudas de lo normal, y lo que decían tampoco parecía tener sentido, o al menos no para mí. Ahora estaba sentado en el suelo con las rodillas pegadas a mi pecho y la cabeza inclinada hacia adelante. Apenas había levantado un poco la cabeza cuando escuché las voces extrañas, pero fue suficiente para ver las figuras entre los árboles. Miré un poco más hacia arriba y vi que había 3 de estas figuras altas. Parecían humanoides. De seguro parecían como si llevaran sombreros, como sombreros de granjero o algo así, pero por alguna razón, mi vista estaba borrosa. Por más que intentaba distinguirlos, no podía. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo decidió no hacerlo. Me quedé congelado en el lugar en el que estaba. Entonces las figuras comenzaron a moverse. Se movían tan rápido y extrañamente, que era como si estuviera viendo un solo cuadro de un video. Sus movimientos eran inconexos e inquietantes, y caminaban hacia mí. En ese momento, un tipo de miedo hasta ahora desconocido me golpeó hasta el núcleo. Uno de estos seres tenía algo en su mano, parecía un palo, y lo sacudía como si estuviera muy enojado, aunque no podía entender lo que decían. Entendí que el tono parecía de molestia. Sus voces sonaba como si estuvieran reproduciendo una cinta en fast forward. Era algo muy extraño, surrealista. Me sentía como en algún tipo de sueño, pero estaba seguro de que estaba despierto. Uno de ellos se separó de los demás y se acercó a mí. Todavía no podía moverme, pero podía sentir gotas, las de sudor, deslizándose desde mi frente hasta mis ojos y nariz. Estaba completamente aterrorizado. Pensé que nunca dejaría de sudar,
Era un infierno. Entonces, su cara oscura se acercó mucho a la mía, y todavía estaba parloteando enojado con esa voz rápida de cinta, pero lo más extraño era que seguía sin poder distinguirlo. Seguía viendo borroso, pero en ese momento algo aún más extraño comenzó a suceder, y es que comencé a sentir un intenso calor. Era como si una brasa encendida estuviera justo frente a mí. Literalmente sentía que me estaba quemando vivo, pero seguía sin poder moverme. ¿Qué carajos? Estaba temblando, pero paralizado y ardiendo. No podía entender nada. Fue entonces cuando escuché esa figura sombría del sombrero decir algo más lento, y extrañamente pude entenderlo a la perfección. Vete de aquí, y si vuelves, te mato. En ese momento mi conciencia fue cortada. Cuando me desperté, la lluvia había parado hace mucho tiempo, porque el suelo ya ni siquiera estaba mojado. Me sentí como si acabara de despertar de una pesadilla. El cielo parecía engañosamente claro, y me di cuenta de que podía moverme de nuevo, y lo primero que hice fue ir hacia mi amigo, que estaba profundamente dormido todavía. Vi que él estaba cubierto de sudor, tal como lo estaba yo. Lo sacudí tratando de despertarlo, pero no se movió de inmediato. Solo lo hizo cuando le dije, «Hey, soy yo». Entonces abrió los ojos sobresaltado y con una clara expresión de pánico. Estoy seguro de que él vio las mismas figuras oscuras que había visto yo. Y probablemente también escucho lo que dijo esa cosa. En ese momento, mi amigo se puso de pie de un brinco y comenzó a caminar de regreso por donde vinimos, luciendo muy asustado y sin decir palabra. Entonces me miró por encima del hombro como diciendo, «No voy a esperar por ti». Así que lo seguí de inmediato y corrimos de regreso por el sendero de la montaña hacia el auto. Durante el trayecto, ninguno dijo una sola palabra. Nadie quería hablar de las figuras que habíamos visto y todo lo que pasó en ese monumento. Durante la caminata de regreso, comencé a pensar que tal vez podría haber sido un sueño, pero todo parecía demasiado real. Sin embargo, cuando llegamos al auto, vi algo en mi ropa que eliminó todo vestigio de duda. Me di cuenta de que mi camisa de poliéster estaba ligeramente quemada, ennegrecida y tostada, y al mirar a mi amigo, me di cuenta de que la suya estaba exactamente igual. Mi corazón comenzó a latir con mucha rapidez, casi como si se fuera a salir de mi pecho, pero me subí a la camioneta, la encendí y salí de ahí a toda velocidad. Y nunca más volví a ese lugar, así como tampoco me quedaron ganas de visitar ningún otro pueblo abandonado en la vida. Me llamo Amanda. Recientemente tuve que mudarme a un nuevo vecindario debido a un incidente aterrador que tuve con otro residente del pueblo en el que vivía. Este tipo se había obsesionado conmigo hasta el punto que intentó secuestrarme y casi acaba con mi vida en el proceso. Actualmente, este hombre está en prisión y lo estará al menos durante algunos años. Sin embargo, su familia todavía vive en el mismo vecindario y han amenazado en mi familia en más de una oportunidad. Es por eso que mi mamá decidió que estaríamos más seguros en otro lugar, pero debíamos irnos sin avisar y sin levantar sospechas, así que hace un par de semanas empacamos todo lo que pudimos en nuestro auto y nos escabullimos en mitad de la noche sin que nadie supiera a dónde íbamos. Pero ese es el final de esta historia de terror de la vida real, o al menos lo que se ha escrito hasta ahora, porque honestamente creo que esto aún no ha terminado. Sin embargo, hoy les voy a relatar cómo fue que pasó todo esto. Mi madre y mi hermana menor habían vivido en ese pequeño pueblo de Wisconsin durante los últimos 7 años, antes de que yo me mudara con ellas. He estado viviendo con mi padre en California desde que él y mi madre se divorciaron. Me gusta vivir allí, y no quería dejar a mis amigos, pero casi nunca veía a mi hermana, y nos extrañamos demasiado, así que un día
tomé la decisión de mudarme a Wisconsin con ellas. El día que llegué, me di cuenta de que un grupo de chicos mayores, es decir, de unos 18 o 19 años, estaban frente a la casa, y uno de ellos estaba sentado debajo de un árbol, mirándome fijamente. Había algo en la forma en que me miraba que realmente me hizo sentir muy incómoda. Este era Brand, y él sería el chico que casi me quita la vida, solo que entonces no tenía idea de ello. Las primeras veces que nos vimos, mantuvo las distancias. Le tomaría alrededor de un mes presentarse, y fue más porque las circunstancias lo forzaron, ya que coincidimos en la parada de buses y casi chocamos. Ese día, nuestras miradas se encontraron por primera vez, y aún recuerdo esa extraña sensación de indecisión que tuve al mirarlo a los ojos. Por un lado, era un chico muy guapo, pero en el fondo tenía ese sentimiento de desconfianza, que es como tu sexto sentido advirtiéndote que esa persona no es buena para ti. Nos miramos fijamente sin decir nada durante unos instantes, antes de que finalmente se presentara y yo hiciera lo mismo. Él me ofreció la mano y nos dimos un apretón muy incómodo, que fue el comienzo de una amistad corta, pero eventualmente aterradora. Nuestro primer día juntos sería divertido y no habría indicación de cómo serían las cosas. Brand permaneció tímido por un tiempo, y ese día no dijo mucho. Estábamos en casa de una amiga en común que estaba de cumpleaños y nos invitó. No había muchas personas. De hecho, éramos solo 5. Ella, Brand, Marshall, Angélica y yo. Ese día la estaba pasando bien con todos, pero poco después de cortar el pastel, Marshall y Angélica se fueron, y solo quedamos Susie, Brand y yo, pero no entendía por qué Brand se quedaría, ya que básicamente solo Susie y yo estábamos interactuando, pues él estuvo la mayor parte de la reunión, sentado en el sofá sin decir nada. Llegó un momento en que Susie tuvo que ir al baño, y Brand y yo nos quedamos solos en la sala. En ese momento, me encontré haciendo una pequeña charla para evitar cualquier silencio incómodo. Él me había hablado de una zona boscosa cercana, donde los otros chicos mayores pasaban el rato, y me invitó a acompañarlos la tarde siguiente. Yo no vi nada de malo, al contrario, estaba casi recién llegada al pueblo, y esa me pareció una buena oportunidad de conocer a otros chicos. Al día siguiente, él me fue a buscar a mi casa para ir a donde me dijo, y cuando llegamos, ya había otros 3 chicos, un chico y 2 chicas, los cuales estaban fumando. Brand y yo nos quedamos un rato y fumamos con el grupo. Esto no era nuevo para mí, ya que cuando vivía con mi papá, también solía fumar a escondidas con un grupo de amigos del vecindario. Al final de ese día, todo salió bien y había logrado 3 nuevos amigos. Después de eso, él y yo seguimos pasando el rato en la casa club, como le decíamos al área boscosa donde nos reuníamos para fumar, y en general nos llevamos muy bien, hasta el día en que me pidió que fuera su novia. Ese día, la pregunta me tomó por sorpresa sinceramente. Aunque él era guapo y hasta el momento se mostró agradable, no me atraía como novio. Lo veía más como un buen amigo, y así era como quería que las cosas siguieran, pero no quería herir sus sentimientos, así que traté rechazarlo de la manera más suave que pude. Él no dijo nada, y pensé que simplemente estaba algo decepcionado, así que para suavizar las cosas, rápidamente cambié de tema, pero quizás lo hice de una manera muy abrupta. Había visto un gato atigrado caminando a unos 30 pies de distancia de nosotros, y comenté algo como: «¡Oh, un gatito! ¡Mira qué lindo! ¡Ven, gatito, ven!». Entonces, él hizo algo que me dejó muy sorprendida. Recogió un puñado de piedras y comenzó a lanzárselas a la pobre criatura. Afortunadamente, falló todos los tiros, pero esto me horrorizó y molestó en igual medida, así que comencé a gritarle qué rayos le pasaba. Me puse muy molesta y me fui a mi casa.
Llegué a casa, sin estar muy segura sobre el futuro de nuestra amistad, pero nos encontramos más tarde en la semana. El hermano de Brand y algunos otros estaban nadando en la piscina de una vecina y nos invitaron a mi hermana y a mí a unirnos a ellos, así que lo hicimos. Corrí a casa y me puse mi traje de baño favorito, me reuní con ellos y salté a la piscina. Me estaba divirtiendo chapoteando con los demás y refrescándome un poco porque parecía que hacían más de 100 grados ese día y el agua se sentía genial. En un punto me salí de la piscina para tomar un trago de agua y estaba hablando con uno de los chicos que acababa de conocer, cuando de la nada, Brand corrió hacia donde estábamos y empujó al chico a la piscina. Todos, incluida la víctima, comenzaron a gritarle y preguntarle por qué demonios había hecho eso, pero en lugar de disculparse, se fue pateando cosas, tal como lo había hecho en el bosque. Más tarde nos volvimos a encontrar en una pequeña plazoleta que quedaba en el centro del pueblo, y donde todos nos reuníamos en las tardes para pasar el rato. Y entonces le pregunté por qué lo había hecho, y dijo que se había sentido abrumado por los celos al verme hablando con el chico. Me dijo que no quería verme con otro chico, y me insistió en que estaba enamorado de mí, y que nadie más me querría como él. Para ser honesta, no lo dijo de manera agresiva, pero había algo en la forma en que me miró y la forma en que pronunció esas palabras que me hizo dar escalofríos. Si fuera inteligente, habría huido en ese momento, pero la verdad es que de cierto modo sentí pena por él, y le aseguré que no tenía ningún interés en ese chico. La sonrisa y la mirada de puro alivio en su rostro después de esas palabras debieron haber sido otra señal de alerta, pero ya hemos establecido que no soy muy inteligente. El resto del día transcurrió bien, y no pasaría nada espeluznante durante toda la semana. Habíamos estado jugando 15 días y fumando en la casa de un amigo. Esa tarde, Brand intentó robarme un beso. Esto me enojó y comencé a gritarle. Él puso cara triste para hacerme sentir pena por él. Y si esta hubiera sido la primera vez que lo intentaba, tal vez lo había dejado pasar, pero lo había intentado justo el día anterior en el bosque, y no había nadie allí para verlo en ese momento. Pero ese día, una sala llena de personas nos vio, y eso fue la gota que colmó el vaso. Le dije a Brand que se estaba sobrepasando y que no le iba a permitir irrespetarme de esa manera. Me fui de allí después de eso. Estaba muy enojada y no tenía intención de volver a hablar con él, pero llegó a mi puerta al día siguiente como si nada hubiera pasado. Le dejé saludos antes de cerrarle la puerta en la cara. Mi esperanza era que entendiera el punto y me dejara en paz, pero en cuestión de horas, los mensajes de disculpa comenzaron y continuarían durante al menos una semana más. Casi respondí uno, solo para decirle que me dejara en paz. Pero mi hermana me convenció de que solo le daría esperanza y que nunca pararía después de eso. Esta vez decidí hacerle caso y no respondí. Los mensajes eventualmente se detuvieron por sí solos, y por primera vez en casi un mes, tenía motivos para esperar que todo hubiera terminado. Las cosas pronto comenzaron a calmarse y no había señales de que Brand estuviera afuera. Digo esto porque las últimas semanas estuvo asediando mi casa todos los días, todo el día, lo que me obligó a mantenerme encerrada, pero ya empezaba a volverme loca. Así que ese día, después de escanear el área alrededor de mi casa y al otro lado del camino en busca de Brand, consideré seguro tomar la corta caminata hasta los buzones. Salí por la puerta caminando lentamente al principio, lista para correr de regreso al interior al verlo por primera vez, pero cuanto más me acercaba, más confianza tenía. Unos cuantos trozos de correo basura fueron todo lo que me recibió. Sintiéndome un poco más relajada, aspiré a pulmón lleno un poco del aire caliente de la tarde y regresé a la casa. Me tomé un momento para atarme los zapatos
y mientras lo hacía, pensé que este sería el momento perfecto para que Brand me abordara, pero cuando terminé y seguí caminando, no estaba a la vista. Me sentí muy aliviada. Pude ver mi puerta cuando doblé la esquina, y luego salí de la oscuridad cercana, pero entonces, Brand salió de detrás de la pared y me agarró por la espalda, pero antes de que pudiera gritar por ayuda, rápidamente cubrió mi boca con su mano, ahogando mis gritos, pero cuando pensé que no podía ser peor, sentí la punta afilada del cuchillo debajo de mis costillas, y supe esto era muy malo. Brand nos arrastró detrás de la pared de la casa, la cual estaba sola, y me dijo que necesitaba hablar. Cuando estábamos escondidos de manera segura, lentamente retiró su mano de mi boca, pero me di cuenta de que estaba mirando y esperando a ver si hacía algún ruido, y pensé en gritar con todas mis fuerzas. Pero entonces, la presencia del cuchillo descansando justo del lado derecho de mi cuello, me impidió hacer más que susurrarle que por favor me dejara ir. Él me dijo nuevamente que no iba a lastimarme, y que solo quería hablar conmigo y explicarme lo que sentía por mí. El cuchillo me hizo pensar lo contrario. Le pregunté lo más silenciosamente posible que si eso era cierto, ¿por qué me estaba atacando con un cuchillo? Esta es la única manera de hacerlo. Ahora necesito que escuches, me dijo. Su respuesta fue rápida y segura. El tímido y reservado Brand parecía haberse esfumado. Tal parece que el cuchillo le había inoculado una sensación de poder de la que carecía sin él. Esta comprensión me aterrorizó aún más y me dejó con pocas dudas de lo haría si desafiara ese poder. Decidí en ese momento que iba a hacer todo lo necesario para salir viva de esto. Bueno, estoy escuchando, le dije entonces, y me aseguré de usar el más suave tono de voz femenina que pude. También relajé mi cuerpo para darle la idea de que estaba cumpliendo de buena gana. Dijo que había demasiadas distracciones donde estábamos, que me iba a llevar a la casa club para poder estar solos. Sofoqué el escalofrío lo mejor que pude, y el único pensamiento que tuve fue que él me llevaría allí y me mataría. Y si este era el caso, iba a intentar liberarme siempre que pudiera, incluso si tenía que matarlo para hacerlo. Comenzamos a caminar. Yo iba delante y él me siguió detrás mientras nos dirigíamos hacia el bosque, presionando la punta de la hoja firmemente contra mi columna durante todo el camino. En el trayecto, me contó cómo se había enamorado de mí en el momento en que me vio, y lo enojado que se sentía cada vez que otro chico me hablaba. No dije nada en todo este tiempo, y la verdad estaba haciendo todo lo posible para bloquear lo que él estaba diciendo, y buscando mi oportunidad de escapar. Mientras nos acercábamos, pude ver una fogata ardiendo a lo lejos. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto?, pensé. Cuando llegamos, nos sentamos juntos en un largo tronco que él había dispuesto en el lugar. Me miró a los ojos con nostalgia y habló de lo mucho que lo lastimé al negarme a ser su novia. Se había aferrado a la esperanza de que él y yo nos pertenecíamos el uno al otro, y se le ocurrió la idea de que si me besaba, a lo mejor yo me daría cuenta de que yo también lo amaba. Por un breve momento, olvidé cómo me habían llevado allí, y un sentimiento de lástima se deslizó en mi mente, pero fue fugaz, y lo que dijo después me devolvería a la gravedad de mi situación, y me convencería de que mis sospechas anteriores eran ciertas. Él dijo que lamentablemente, el tiempo le había demostrado que nunca estaría lista para aceptar nuestro destino juntos, y que fue un tonto al pensar que una chica tan hermosa alguna vez querría estar con un tornillo suelto como él. Y luego dijo la cosa más espeluznante que he oído jamás, que un sueño que tuvo le mostró que si moríamos juntos, las cosas serían mejores. Cuando dijo esto, escondió su rostro, y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos,
Entonces levantó su mano con el cuchillo para limpiar las lágrimas, y me di cuenta que esa era la única oportunidad que tendría para escapar de allí con vida. Así que aproveché esa fracción de segundo, en la que él miró hacia abajo y me quitó el cuchillo, para ponerme de pie y comenzar a correr tan rápido como mis piernas podían moverse. Estaba oscuro, pero ya había recorrido ese camino suficientes veces como para saber que el conjunto de luces a lo lejos pertenecían a las casas del pueblo. Solo una vez me atreví a mirar hacia atrás y vi que él estaba incómodamente cerca, pero di todo lo que tenía, sabiendo que si me atrapaba estaba muerta, y eso fue suficiente incentivo para no desmayar el paso. Me acerqué al borde de los árboles y pude ver las luces del pueblo cada vez más cerca, así que comencé a gritar pidiendo ayuda. El ardor de mis piernas se estaba volviendo insoportable y sabía que no podía ir mucho más lejos, y de pronto cuando me acercaba a la calle, ¡puf! Una masa de luces brillantes inundó todo frente a mí y choqué contra algo, pero antes de caer, alguien me agarró y me levantó. Por un segundo pensé que Brand me había atrapado, y pensé, listo, es mi fin. Así que dejé salir el grito más fuerte que he emitido en mi vida. Grité tan fuerte que mis pulmones ardieron, porque no iba a morir en silencio y mansa. Si era mi fin, alguien debía escuchar aunque sea mi último grito de desesperación. Pero entonces, una voz calmada me dijo, «Tranquila, se acabó». Se acercó y puso su mano sobre mi cabeza. Entonces levanté la vista por última vez, sabiendo que esa cara sería lo último que vería. Pero la cara no era la de Brand. Era de un hombre mayor con un bigote tupido. Y cuando nuestros ojos se encontraron, me dijo lo que sonó como música para mí en ese momento. «Tranquila, niña, estás a salvo, soy policía». Entonces miré a mi alrededor y vi que habían 3 patrullas en la calle y un par de oficiales estaban llevando a Brand esposado al interior de una de ellas. La pesadilla finalmente había terminado. Mi madre y mi hermana me rodearon con sus brazos. Nos abrazamos con fuerza y lloraron como bebés. Mi madre y mi hermana, al ver que no llegaba, inmediatamente temieron lo peor y llamaron a la policía, y estos me estuvieron buscando toda la tarde. Unos minutos después, llegó la ambulancia. Allí me revisaron y se aseguraron de que estaba bien. Finalmente se llevaron a Brand, y cuando llegó el momento de determinar su fianza, se decidió no darle ninguna, así que al menos hasta las fechas del juicio estará atrapado en la cárcel. Sin embargo, la pesadilla no había terminado del todo, ya que después de que todo esto sucedió, comenzamos a tener muchos problemas con la familia de Brand, ya que ellos me responsabilizan por lo que ocurrió. ¿Pueden creerlo? Sus padres le dijeron a todos que yo era una arpía que había engañado y manipulado a su hijo, al punto de provocarle un ataque de nervios. Un día, atacaron con huevos el auto de mi mamá y rompieron nuestras ventanas. Incluso después de que llamamos a la policía, no teníamos pruebas de que ellos lo hicieran. Y desde entonces, la situación no hizo más que ir empeorando. Y si algo aprendí de esta aterradora experiencia, es que no hay que dejar pasar las advertencias, porque luego puede ser tarde. Así que preferimos poner tierra de por medio y nos mudamos a este vecindario. Solo han pasado unos meses desde que esto ocurrió, y por lo que me dijo el fiscal del distrito, probablemente será más de un año antes de que comience la prueba. Pero mientras esto transcurre y llega el juicio, deseo estar en paz y reponerme de esta amarga experiencia. Hola, mi nombre es Valeria, y esto ocurrió cuando estaba en unas vacaciones de 2 semanas con mis mejores amigas en Las Vegas. Betty y Yasmín son mis mejores amigas de toda la vida. Nosotras 3 siempre habíamos querido ir a Las Vegas, así que cuando finalmente pudimos permitirnos el lujo de hacerlo, no perdimos el tiempo reservando los vuelos y el hotel,
y aunque Betty estaba emocionada por el poco de juego que planeábamos hacer, yo no podía esperar para visitar un pueblo fantasma supuestamente abandonado, del que mi padre solía contarme un montón de historias y, aunque al principio mis amigas estaban en contra, finalmente las convencí. Así que alquilamos un camión y condujimos hasta el pueblo fantasma. El primer día de nuestra segunda semana en Las Vegas, nos aseguramos de llegar alrededor de las 4:30 de la tarde, para poder explorar un poco mientras aún había sol. Pero por suerte, no tuvimos que soportar el intenso calor durante demasiado tiempo. Pero tengo que admitirlo, tan pronto como llegamos a mi esperado pueblo fantasma, me di cuenta de que en realidad no era lo que yo esperaba. Mi padre lo había hecho sonar como si todas las casas todavía estuvieran en buenas condiciones, y estar aquí era como estar caminando en una cápsula del tiempo de cuando la ciudad fue abandonada en los años 50, pero ese no era el caso en absoluto. Esto era como caminar por un desierto desolado con solo polvo y calor a cada paso. Mientras caminábamos por las calles rodeadas de edificios que estaban marcados con graffiti, la mayoría de ellos incluso tenían enormes agujeros en el costado de las casas por los que se podía ver, y me di cuenta de que Bari y Jazmín se estaban sintiendo incómodas, ya que mientras caminábamos por la calle, seguían mirando a su alrededor como si les preocupara que nos estuvieran siguiendo. Intento no dejar que me afecte, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo también me sintiera nerviosa, y por una buena razón, y es que ya estaba anocheciendo, y esto solo empeoró la sensación. Traté de mantener el ánimo en alto, recordándoles a mis chicas que habíamos traído una cena increíble para comer después de instalar nuestro campamento. Y tan pronto como mencioné eso fue como si toda la tensión hubiera desaparecido. Mis amigos ya no se concentraban en los horrores potenciales que podrían habernos rodeado y, en cambio, se concentraban en encontrar un buen lugar para que estableciéramos nuestro campamento. Estábamos caminando por la calle más central del pueblo fantasma, cuando de pronto Betty nos recordó que había una casa que parecía estar en relativamente buenas condiciones, un poco más adelante en ese mismo camino. Así que todas acordamos revisar para ver si podíamos dormir allí. Pero fue entonces cuando nuestros temores comenzaron a hacerse realidad. Mientras caminábamos hacia la casa en la que íbamos a dormir, Jazmín nos agarró a Betty y a mí por el hombro, y en voz muy baja nos dijo: «Chicas, creo que no estamos solas». Al escuchar esto, me empecé a reír, pues ella siempre ha sido la bromista del grupo, y pensé que esta solo era una de sus bromas retorcidas. Pero luego giré el rostro y la miré, y fue entonces cuando noté que ella prácticamente estaba volteada mirando detrás de nosotros mientras caminábamos. Miré por encima del hombro hacia donde sus ojos apuntaban, y como no había luces encendidas en la calle en ese momento, o tal vez en años, era casi imposible distinguir algo. Al principio fue difícil verlo, pero una vez que se movieron, no había duda de que había alguien caminando por la calle detrás de nosotros. Apenas podía distinguir su silueta sombría, pero no había duda de que caminaban hacia nosotros. Jazmín preguntó si tal vez debíamos decir algo, pero Betty y yo estuvimos de acuerdo en que deberíamos seguir caminando. Tal vez se trataba de alguien que, al igual que nosotras, había tenido la idea brillante de venir a acampar a un pueblo fantasma, y ojalá nos dejaran en paz rápido. Pero estábamos equivocadas, porque tan pronto como dimos la vuelta y continuamos caminando por la calle, todas escuchamos el sonido de los zapatos de la persona golpeando el pavimento rápido y fuerte, como si había comenzado a correr. Giré la cabeza nuevamente, y esta vez, todo lo que pude decir fue que teníamos que correr ahora mismo, pues, cuando vi por encima de mi hombro, me pude dar cuenta de que la figura sombría ahora estaba mucho más cerca de nosotras,
y no mostraba señales de detenerse. Las tres corrimos calle abajo por un rato, antes de decidir girar hacia uno de los yards y luego correr a través de las casas con la esperanza de perder a quien nos perseguía. Corrimos a toda velocidad por unos cuantos metros, antes de que Betty dijera que ya no podía correr más. Y es que todas estábamos sin aliento en ese momento, así que decidimos correr escaleras arriba en el porche trasero de una de las casas para ver si la puerta estaba abierta, con la esperanza de poder escondernos dentro, pero no fue así. Cuando Jazz y Betty se unieron a mí en el porche, estaba a punto de decir que la puerta estaba cerrada. Cuando Jazz puso sus manos sobre el hombro de Betty y el mío simultáneamente, y nos empujó hacia abajo para que todas estuviéramos agachadas y muy silenciosamente. Jasmine nos dijo que no habláramos, y nos susurró que ya venía. Pude escuchar los pasos de la persona que nos perseguía corriendo por los patios cubiertos de tierra seca. Todas contuvimos la respiración mientras él rodeaba la esquina. En ese momento, pensé que todo había terminado y que habíamos sido atrapadas por algún tipo de maníaco, pero afortunadamente, quienquiera que fuera este sujeto aterrador, debió pensar que habíamos seguido corriendo, porque ni siquiera se giró para revisar el porche. Mientras el tipo pasaba corriendo, esperamos 1 minuto o 2 en completo silencio para asegurarnos de que la persona no regresara. Y una vez que estuvimos seguros de que ya se había ido, recuperamos el aliento las tres y decidimos que debíamos salir de ahí cuanto antes, así que sin esperar mucho, salimos corriendo del porche y regresamos a través de los patios de las casas abandonadas, de manera que cuando llegamos, fuimos directo al camino de entrada donde estacionamos la camioneta que habíamos alquilado y nos subimos a ella lo más rápido que pudimos antes de despegar y regresar a la ciudad. Al llegar al hotel, le conté a mi papá sobre nuestro extraño encuentro y este se quedó muy desconcertado. Dijo que nada como eso le pasó cuando era más joven, pero luego amablemente me recordó que eso fue hace mucho tiempo. Hace un par de años me mudé a un pequeño y tranquilo pueblo de Arizona. Anteriormente vivía en un suburbio a unas cuantas millas de distancia, pero este lugar era una completa pesadilla, ya que tenía los peores vecinos que se pueda tener. Estos eran una pila de pubertos que hacían fiestas todos los fines de semana y molestaban a todo el vecindario. Y para colmo, siempre estaban llevando personas indeseables a nuestra calle. Así que después de casi 3 años de tormento, decidí buscar un lugar tranquilo y apartado donde vivir. Y este pueblo era perfecto. Además, mis vecinos eran lo mejor que podía encontrar. Gente educada, amable, pero sobre todo, silenciosa. Sin embargo, nada puede ser perfecto, como dice el refrán, y pronto mi idilio de buena vecindad se vería perjudicado por algo aún peor que un par de vecinos fiesteros, pareja tóxica. Había estado viviendo en este pueblo durante 1 año, cuando mi vecina de al lado me dijo en una conversación casual mientras regaba el jardín que encontró un novio y que las cosas iban bien, y me contó que pronto se mudaría con ella. Yo la felicité por su nueva relación y le deseé lo mejor, pero apenas 1 mes después, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente en la casa de al lado. A menudo se escuchaban fuertes discusiones a través de las paredes, y el perro reaccionaba tan mal como yo. El pobre pequeño ladraba como loco, mientras mi vecina y el nuevo amor de su vida se gritaban el uno al otro repetidamente. Lo intenté. Ignoré el ruido durante un par de semanas, pero finalmente perdí la cabeza y comencé a golpear la pared. Esto pareció sorprenderlos, porque por unos minutos guardaron silencio, pero solo al principio, porque luego siguieron discutiendo, y todos los demás golpes que le di a la pared fueron completamente ignorados. Las discusiones continuaron durante más de 3 meses, y después de varias visitas de la policía, mi vecina apareció en mi puerta para disculparse. Afirmó que las cosas iban bien, tal como me había dicho antes,
Pero después de que él se mudó, su comportamiento cambió radicalmente. Yo solo le dije que lo sentía mucho, pero que yo también tenía derecho a tener tranquilidad. Ella se disculpó y dijo que no volvería a pasar, pero pasó. Tan solo unos días después, tuvieron otra horrible discusión en la que él incluso la agredió físicamente, pero antes de que la policía pudiera saberlo, ella ya lo había perdonado. Esa noche, él juró que no volvería a suceder, y lo sé porque pude escuchar absolutamente todo el drama a través de nuestra pared compartida. El caso es que después de prometerle que no volvería a agredirla, lo hizo, y luego de otra enorme y ruidosa pelea, ella lo echó de la casa. Yo no podía estar más feliz, por ella y por mí. Su esperanza era que él se mudara con otra persona. Sin embargo, pronto apareció en su puerta de la nada, rogándole que lo aceptara de regreso. Entonces ella llamó a la policía y le dieron una orden de restricción. Fue hace casi un mes, y esperaba que él se hubiera ido para siempre, y así parecía. Por lo que pude ver y escuchar, las cosas habían vuelto a ser como eran originalmente. Volví a vivir una vida pacífica y supuse que ella también. Considerando que teníamos horarios opuestos, no era extraño que pasáramos semanas sin vernos ni escucharnos, y estaba feliz de que siguiera así, pero entonces, algo aterrador sucedería. Un día, cuando regresaba del trabajo, me disponía a entrar a mi garaje, pero fui bloqueado por varias patrullas de policía y una ambulancia puerta. Fue algo sorprendente de ver, pero no era de mi incumbencia. Estacioné en la calle y me dirigí a mi puerta, pero mientras me acercaba, noté que la de mi vecina estaba abierta de par en par y los policías entraban y salían. Después de lo que ella me dijo, supuse que su ex había aparecido sin ser invitado nuevamente en su casa. Otro oficial me detuvo y me informó que el área estaba cerrada. Le hice saber que vivía en la casa del lado y pregunté qué había sucedido. Me dijo que no podían decirme, pero si esperaba a que saliera un detective, probablemente tendría algunas preguntas para mí. El policía dijo algo por radio un minuto después, y luego un tipo con traje salió de la casa y me llevó aparte. Solo tenía unas preguntas. Me preguntó si había visto algo, que dónde estuve durante el día, si sabía de alguien con quien mi vecina tenía problemas y otras cosas. Yo le respondí a todo lo que me preguntó sin titubear, pero conforme pasaban los segundos, me puse cada vez más nervioso y le rogué que me dijera qué estaba pasando. Este hizo una pausa y dijo en tono muy serio que mi vecina había sido encontrada muerta en su apartamento ese mismo día. Mis ojos debían parecer platos. Me quedé completamente sorprendido y me pregunté cómo no me había dado cuenta de algo tan importante. Pero antes de que el policía pudiera hacer la pregunta, solté la respuesta sin pensarlo. Fue su ex. La reacción del policía a mi respuesta me hizo darme cuenta de que él era su principal sospechoso. El detective finalmente me entregó su tarjeta y me dejó ir. A la mañana siguiente, estaba hojeando el periódico local en línea y encontré una historia sobre el asesinato. Explicaba que mi vecina se retrasó una semana en el pago del alquiler y recibió un aviso. Cuando no llegó respuesta después de 2 días, el gerente visitó el apartamento personalmente. No hubo respuesta incluso después de que él la llamó, así que entró y encontró a la casa. Y fue así como encontró el cuerpo. El detective fue citado diciendo que aún no habían encontrado a su ex y que creían que había huido de regreso a su hogar original en el Líbano. No ha salido mucha información desde entonces. El exnovio aún no está localizado y no existen otros sospechosos en este momento.